Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Luz que ilumina nuestros senderos, lámpara que ilumina nuestros pasos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. Dios les concedió la conversión. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía: envía gente a Jaffa y haz venir a Simón, por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Queridos hermanos, desde este momento nos estamos abriendo entonces a la universalidad. Después de llamar al grupo de los judeo-cristianos, es decir, de los que estaban dentro del Antiguo Testamento, del judaísmo, de los que estaban esperando la promesa, ahora también el Señor dice: no, la salvación es para todos. Al comienzo, incluso después habrán problemas y van a decir: todos estos que van a entrar a la vida de Cristo, al cristianismo, tendrán que primero hacerse judíos, pasar por el judaísmo. Bueno, estos serán los problemas que más adelante iremos reflexionando. Pero lo importante es que hoy, con este capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo que es la fuerza del Espíritu el que está guiando a la iglesia. Es la fuerza de Dios entonces que se aparece a los hombres y le están llamando, ¿verdad? Esta fuerza le llama a cada uno de los hombres, a cada uno de los que siguen a Jesucristo, es decir, a nosotros, para que nos abramos también como apóstoles a todo el mundo. Tenemos que anunciar la gracia y la fuerza de Cristo resucitado a todos los hombres, a toda la humanidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.